Y ya estamos recibiendo aquí en Basta de Cháchara a María Victoria Pereira. Ella es directora de Relaciones Institucionales de la Fundación Lagunas Costeras. Y este libro que vamos a estar mostrando habla de las lagunas costeras del Uruguay. Bienvenida, un placer. Gracias, Lorenzo, por recibirnos. Un gustazo tenerte. Primero que nada, cuando estamos hablando de lagunas costeras, porque uno ve la desembocadura de ríos, de arroyos, etcétera, pero cuando hablamos de lagunas, ¿a cuáles estamos refiriendo? ¿Qué ejemplo de laguna costera tenemos los uruguayos en nuestro imaginario? Bueno, actuales, 4. Laguna de José Ignacio, Laguna de Arzón, Laguna de Rocha y Laguna de Castillos. Te dije de oeste a este, que se caracterizan justamente por tener comunicación con el Océano Atlántico. Claro. Por eso son sitios muy sensibles, muy frágiles, muy particulares, con una gran interrelación entre territorio terrestre y la faja costera. ¿Por qué sensibles? Y bueno, porque suceden muchas cosas muy amplias, por llamarla de alguna manera, ¿no? Al ser espacios más abiertos, dependen de una enormidad de circunstancias, dependen de una cuenca, dependen también de las condiciones vinculadas con el océano. Son sitios de visita de una enormidad de especies migratorias, básicamente de aves. Tienen también su parte marítima, como te decía, porque cuando se abre la laguna, en lo que nosotros denominamos la boca, de una forma más de boca en boca, sí, sí. Están en plena comunicación con el océano. Hace poco fue noticia, ¿no?, la invasión de camalotes. Si no me acuerdo, ¿es la laguna José Ignacio? No. ¿O la de Rocha? No. Es así. Sí. Sin ánimo de corregir. No, por favor. Es en la laguna Garzón. La laguna Garzón. Y lo que está sucediendo en este momento es una planta nativa, no me pidas el nombre por más que todos los días la escucho, tengo muy mala memoria. Una planta nativa que con las condiciones climáticas que están sucediendo y vinculadas también con la ausencia de salinidad del agua o la poca salinidad, se ha reproducido de forma así exponencial, ¿no? Tú vas por la laguna, no precisamente estos días, porque justamente ayer se podía ver que con los vientos las plantas están bastante acumuladas en la zona donde está, al final, donde está el Puente Redondo. Pero hemos tenido, y te diría que ya llevamos como 13 meses, una laguna que está repleta de plantas y lo que no se ve es agua. Claro. Veía en esta nota a un pescador artesanal de esa zona y él hablaba de eso, ¿no?, de la laguna que se abre, de la laguna que se cierra, de tantos factores, ¿no?, de los nutrientes o la cantidad de nutrientes que hacían que crecieran estas plantas. Por eso vos decís, es un sistema con muchas variables. Sí, efectivamente, con muchas variables, en un escenario además tan cambiante como hoy en día, donde la biodiversidad se aprecian tanto las consecuencias del cambio climático, con tanta interrelación vinculada con otras circunstancias y te diría hasta con otros ecosistemas, viéndolo de una forma bastante más amplia. Me estás hablando ahora de lo que ver con los nutrientes. Evidentemente la cuenca recibe una cantidad de nutrientes en exceso. Se ha constatado que hay un aumento de nitrógeno y fósforo en los últimos tiempos. Eso también influye. Por suerte, las plantas hoy en día, porque no se sabe mañana, han absorbido esa cantidad de nitrógeno y fósforo, con lo cual también han jugado un rol en los últimos tiempos interesante. Todo lo digo entre comillas, porque todo depende también el ojo en que se observa, ¿no? Hay una serie de circunstancias. De hecho, el mes pasado, en febrero, empezó a apreciarse la presencia de cianobacterias. Y también con todo, las cianobacterias también, bajo el escenario en el cual estamos dentro de la laguna Garzón, también las plantas han jugado un rol donde justamente donde hay plantas no han habido cianobacterias, ¿viste? Sí, sí. Todo es... El ser humano siempre afecta todos estos sistemas, pero ¿cuál es el impacto más directo de la actividad humana sobre las lagunas? Y bueno,
Nosotros, antes que nada, conformamos ese ecosistema lagunar, porque vivimos en Uruguay, porque las ideas de preservación son inexistentes en un país como el nuestro, en el cual nosotros como especie estamos interactuando todo el tiempo. Evidentemente, la mayoría de las veces nuestros impactos son más negativos que positivos, pero bueno, justamente el kit del asunto es buscar un equilibrio y donde se pueda convivir las actividades de origen humano con las no origen humano, ¿no? Cuando hablábamos ahora de las plantas, justo ayer tuvimos una comisión asesora específica, que es el órgano donde se buscan consensos, se tocan los temas, en fin, dentro de cada área protegida, y en Garzón tenemos una. Y claro, y uno ahí podía escuchar distintos actores sociales donde algo, como te estoy diciendo ahora, que yo no lo veo tan preocupante desde mi rol, o desde nuestro rol, mejor dicho, sí hay sectores que están siendo perjudicados, ¿no? Sectores económicos, como no, desde el que hace actividades deportivas, que le afecta porque esas plantas allí no se pueden, uno no se podía mover. Te reitero, la situación en los últimos días varió, pero antes no. Los que tienen sus emprendimientos, como los deportes náuticos, los pescadores artesanales incluso, si bien se podía salir a pescar, se pasaban enredando. Muchísimos pescadores pobres vieron sus motores, se les rompieron. Que también son los pobladores más originales de esos lugares. Sí, la Laguna Garzón tiene pocos pescadores artesanales, más allá de que a veces en épocas puntuales vienen de otros sitios, ¿no? Estamos hablando de menos de 10 personas. A diferencia, por ejemplo, de la Laguna de Rocha, que creo que oscilan unas 30 familias. No quiero decir números porque no es exacto, o la Laguna de Castillos, que tiene mucho más. La Laguna Garzón, además, ha estado bastante golpeada desde una cosa a la otra, con lo cual, por ejemplo, sí, ha habido siempre camarón, pero hace 5 o 6 años no hay, que es algo que justo a los pescadores es un ingreso, imagínate, más que interesante. Sí, sin lugar a dudas, es el saber ancestral, los mayores, ¿no? Claro. Pero, y sin lugar a dudas, también son muy vulnerables. Pero también son los más ecologistas. Seguro. Son los que más saben. Los además que del son del funcionamiento. sitio, ¿no? No los que vienen y van. Sí, claro. Porque el que viene y va tiene un espíritu más como, en cierta manera, no quiero ser brusca, pero sí más depredador. Pero el oriundo del territorio es el que más le interesa que las cosas funcionen bien, es el que te va a cuidar, dónde, el cómo, el cuánto. ¿Cuáles son los objetivos de la Fundación Lagunas Costeras? Y bueno, es tratar de salvaguardar en la máxima posible la conservación de las lagunas, ¿no? Jugamos un rol bastante interesante como articuladores entre la sociedad civil y el Estado. Justo al presidente, a Luis Castelli, no le gusta nada la palabra articulador, pero a mí es una palabra que me parece súper interesante, porque lo que sucede en Uruguay, a diferencia de otras partes del mundo, es que la titularidad de las tierras son privadas. Entonces es el Estado, es los propietarios de las tierras, y de eso nosotros desde la Fundación tenemos como un rol bastante más libre, o sea, no formamos parte de ninguno de los organismos que tienen competencias en el territorio, que son muchísimos, porque no es solamente el Ministerio de Ambiente o las intendencias, pero nos permite, sí, acercarnos junto con la universidad, con los privados, con organismos internacionales, con otras ONGs, procurar hacer cosas, tratar de fortalecer diversas situaciones, incluso te diría hasta actividades científicas. Claro. ¿Por qué escribir este libro o por qué publicarlo? Porque además es un banco de imágenes, sin duda. Sí, el libro riquísimo. este, que es uno... Tenemos 3, si no me equivoco, en la Fundación. Este es netamente visual. Más allá de, como te digo, hacemos muchas actividades científicas, otras veces de sensibilización, hemos organizado congresos, en fin. Vislumbramos, y en eso tenemos una visión en la cual realmente desde la belleza, desde el mostrar todavía las cosas maravillosas que se tienen, con todo el perjuicio que puede haber las mismas, si no se tienen buenas políticas o si el hombre, el ser humano es depredador. Nuestro foco con este libro, que las fotos son maravillosas, de Martín Armarugón, era eso, a través de la belleza sensibilizar sobre la existencia de las 4 lagunas.
¿viste? Mostrando sitios bastante emblemáticos de las mismas. Y para, si te fijas, muy breve los textos, mínimo, solamente para así hacer un pantallazo de lo que vendría a ser cada una de ellas, pero sí para que con esa empatía que genera el arte a través de la fotografía, sensibilizar. Claro. Y uruguayos como extranjeros, ¿no? Son sitios que son extremadamente visitados Hace algunas pocas décadas, por público ejemplo, los extranjero. humedales los consideramos tierras improductivas. Luego, obviamente, cambió la mentalidad, cambió la forma de ver los humedales y entendemos que lo mejor que podemos hacer por ello es dejarlos tranquilos. ¿Pasa lo mismo con la visión que tiene la sociedad de las lagunas costeras? Y bueno, te diría que los humedales y las lagunas costeras son como los circulitos de Mastercard que se tocan muchas veces, ¿viste? No quiero hacer publicidad de las tarjetas de crédito, pero es así. Y te diría igual, antes de tocar el tema de las lagunas, que con los humedales también tenemos un gran debe, porque a nivel normativo amplio hay una protección, hay convenciones internacionales, en fin, pero a nivel específico no, con lo cual es bastante difícil a veces después en la práctica procurar una efectiva protección hacia la conservación, ¿no? Y con las lagunas costeras tenemos la suerte que de las 4 que quedan, porque había otras, pero que por determinadas obras ya no son costeras, obras humanas, tenemos 3 de las 4 que conforman el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Eso es un plus, porque el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, dentro del Ministerio de Ambiente, es como que le da una categoría especial. La que no conforma es la laguna de José Ignacio, tiene otra protección, otra categoría anterior al año 2000 de la ley, y por lo menos están valorizadas. Es decir, si tú me decís, en mi experiencia, yo me dedico a temas jurídico-ambientales, en cierta manera es un plus que forme parte el humedal de la laguna costera y no viceversa, independientemente del rol del humedal, que es esencial, sobre todo para el tema de la calidad del agua, pero jurídicamente, por lo general, es más el plus que conforme un área protegida dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas que el hecho de que esté vinculado con un humedal. Los negocios inmobiliarios pueden llegar a ser un talón de Aquiles de la laguna, principalmente la de José Ignacio. Bueno, yo diría que más que un talón de Aquiles es el peligro más grande que tenemos, la especulación urbanística. Y cuando digo peligro es porque sin miras en ningún momento de ir contra el desarrollo, porque lo que abordamos justamente en nuestro norte es un desarrollo sustentable, estamos hablando de los metros cuadrados más caros de Sudamérica. Entonces, la laguna José Ignacio, la laguna Garzón, en el medio el pueblo de José Ignacio, donde cada vez se está quedando más chico y todo se extiende, hace que los proyectos urbanísticos sean cada vez más grandes. Y proyectos urbanísticos en los cuales no precisamente hay una visión de conservación o no precisamente se ve ese plus. En otras partes del mundo, el turismo de naturaleza es un recontra plus, ¿tá? Y acá a veces te encontrás con proyectos urbanísticos que decís, si se los acepta, es poco más que retiremos el cartel del Sistema Nacional de Áreas Protegidas porque es un absurdo. ¿Viste? Es un rol que no nos gusta jugar tanto, que es desde la denuncia, desde el activismo, pero que a veces nos ha tocado llevar adelante, porque nos pasó, ponele, en 2018, 2019, se nos venían edificios, pero cuando digo edificio no digo 2, 3 ni 4, eran 30 edificios dentro del área protegida Laguna Garzón, con todos los millones y la inversión que había atrás, y en ese momento en el cual en Uruguay a veces no van tan de la mano como debería el ordenamiento territorial con los temas ambientales. El adecuado, ¿no? Sí, desde el punto de vista de la conservación. Sí, y te sí. repito, no es criterios de preservación, es decir, dejar todo intacto, porque no es el caso de la realidad uruguaya, pero sí de salvaguardar eso que forma parte de la esencia, la identidad de los sitios y que tiene un rol fundamental a nivel internacional para la biodiversidad, como son las áreas protegidas. Compartíamos imágenes maravillosas, ¿no? Durante esta charla, ¿no? La verdad yo miraba y te miraba a vos, miraba y me imagino los televidentes deben haber podido disfrutar bastante más. ¿Tienen sitio web? ¿De qué manera se puede la gente informar sobre la Fundación Lagunas Costeras? Bueno, tenemos una página web, Lagunas Costeras, estamos en las redes, en Instagram, hacemos varias actividades, se nos acercan también muchas personas. A veces sí hacemos alguna que otra limpieza de playa, actividades, yo qué sé, de concientización más de ese tipo, y otras veces se nos acercan, diría,
está dispuesta, yo qué sé, a su experiencia también vincularse con nosotros o generar algún tipo de actividades en conjunto, colegios, instituciones, empresas, siempre tratando de, con una gran lógica, con una gran coherencia, de que esto se vaya explicando y se tenga mayor conciencia. Sí, Victoria, muchísimas gracias por estar con No, a nosotros. ustedes, por favor, por recibirnos y ojalá que los podamos tener de visita pronto allí. Que así sea. Que así sea. Gracias.